Vamos a comenzar ahora a estudiar el comienzo, el inicio de la obra misionera. Se encuentra en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, ve que Dios lleva a los cristianos a expandirse, a romper con las fronteras. Lo primero que sucede es que les dice, esperen al Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, rompen en primer lugar la barrera con los judíos que estaban en Jerusalén y les predican a ellos, y 3.000 personas se añaden a la iglesia. Posteriormente, la persecución lleva a Felipe más allá de las fronteras y llegan a Samaria, y el Evangelio se extiende a Samaria. Estando Felipe predicando en Samaria, tiene que irse a Gaza, porque el Espíritu Santo lo envía a Gaza, para encontrarse con el eunuco etíope, y el eunuco etíope recibe la palabra de Dios, y el Evangelio se extiende entonces hacia Etiopía. En el capítulo 10, Pedro entra a la casa de Cornelio, y Cornelio acepta la fe de Jesucristo, y así el Evangelio pasa a los gentiles. Es decir, milagrosamente el Espíritu Santo va guiando a la iglesia y se van superando barreras y abriendo instancias. Pero todavía falta lo que sería una obra misionera organizada. Es decir, donde no fuera como en el caso de Felipe, la presión de la persecución, las que llevaron un montón de gente a Samaria, ni tampoco como lo de Pedro, que se necesitase una visión especial para saltar la barrera hacia los gentiles. Ya prácticamente las grandes barreras ya están superadas todas. Lo que necesitan ahora es organizarse para llevar adelante la obra misionera. Y es interesante cuando llegamos al capítulo 13 del libro de los Hechos, cómo comienza esa obra de expansión hacia Europa con el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. No lo inicia un individuo. No es que Pablo un día dijo, creo que el Evangelio tiene que superar esta barrera y entonces organicemos algo y salgamos. El Espíritu Santo no se movió allí por medio de un individuo, ni se movió por medio de una organización, se mueve por medio de la iglesia. Pablo y Bernabé no van a salir como salió Felipe por una persecución, sino porque el Espíritu Santo indicó cómo debían hacerlo. Y el Espíritu Santo utilizó una iglesia especial, no era la iglesia en Jerusalén, era la iglesia en Antioquía. Era una iglesia que estaba en paz, era una iglesia que crecía numéricamente, era una iglesia que crecía espiritualmente, era una iglesia que había alcanzado madurez y era una iglesia cosmopolita. Dios actuó en esa iglesia porque Dios siempre trabaja a través de la iglesia, no a través de las instituciones. Siempre Dios comienza por la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Antioquía no es una iglesia incipiente, no es una iglesia con fiebre adolescente, es una iglesia madura, consolidada, donde hay judíos, pero también hay gentiles, donde hay gente que vino de Jerusalén por la persecución, pero hay gente que vino de África, de Cirene y de Asia, de Chipre, y eso la ha convertido en una iglesia cosmopolita, y entonces se necesita una visión grande, y entre todos ellos tienen una visión grande de lo que es el mundo. Por supuesto que en esa iglesia convergen varios idiomas, varias culturas, varias costumbres, no necesitaban nada transcultural, ellos sabían cómo manejarse en las diferentes culturas del Mediterráneo porque prácticamente estaban representadas en esa iglesia. Pero además sabían vivir sólidamente como cuerpo. No solamente habían tenido un crecimiento numérico, sino que habían tenido también un crecimiento espiritual y además tenían una identidad. A los cristianos se los llamó por primera vez así, cristianos en Antioquía, por lo tanto tenía identidad. Y era una iglesia generosa, que había abierto su corazón y había socorrido a los hermanos en Jerusalén, no eran egoístas, y Dios abre entonces la visión de esta iglesia. Y cuando llegamos al capítulo 13, en el versículo 2, dice, ministrando estos al Señor, y está hablando ¿de quién? De Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Eran aquellos que estaban trabajando activamente y presidiendo al pueblo de Dios, y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les habla a todos y les dice, separen a Bernabé y a Saulo.
el Espíritu les marcó el tiempo. Este es el momento. Les habló en el momento oportuno y señaló a los hombres que se necesitaban, Bernabé y Saulo, hombres experimentados, hombres de trayectoria, hombres que sabían cómo predicar el Evangelio porque conocían el Evangelio profundamente, hombres que sabían cómo tratar al prójimo porque habían tratado con gente judía y gentil durante toda su vida, hombres que sabían lo que era el cosmopolitismo, porque si bien ellos eran judíos por su fe original, sin embargo Pablo se había quedado en Tarso de Cilicia, Bernabé se había quedado en Chipre, lo que quiere decir que conocían el mundo. Y eran hombres de confianza de la iglesia, hombres probados en el trabajo, hombres comprometidos, hombres que ya habían hecho la tarea dentro de su iglesia local y habían desarrollado y desplegado sus dones dentro de la iglesia local. Y entonces la iglesia asume la responsabilidad de enviarlos a la obra misionera. Y dice que habiendo ayunado y habiendo orado, lo habían hecho antes, lo continúan haciendo ahora, les impusieron las manos y el Espíritu empieza a trabajar a través de ellos y los lanza hacia Asia Menor en el primer viaje y después hacia Europa. Y realmente Pablo llega a decir, he llenado todo del Evangelio de Cristo. Lo que quiere decir que ahí tenemos el comienzo de la gran expansión misionera. Y este capítulo 13, que muestra cómo se inicia la obra misionera, es la base operativa sobre la cual siempre se han movido las iglesias. Es decir, entender que no es la obra de una persona ni de una organización, sino que es la obra de la iglesia que, guiada por el Espíritu Santo, la moviliza para hacer una obra que vaya más allá de las fronteras. Así que nos aprestamos a estudiar este capítulo 13 del libro de los Hechos.